Buenas tardes para todos. Está, al parecer está fallándome la cámara. Vengo para ver si lo puedo arreglar. Bueno, creo que la que está fallando es, creo que la que está fallando es mi computadora. Y bueno, perdón porque no me ven, pero aquí estoy. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Buenas tardes, sí. Sí, se escucha. Sí, maestra. Todo bien, Muy maestra. bien. No, muchas gracias por haberme esperado. Ayer ocurrió algo. Este, Me avisaron de un par de alumnos que se los había llevado la policía. Fue todo un andar averiguando y todo, pero afortunadamente fue algo muy leve, pero de todas maneras ir corriendo. Gracias por la atención y gracias por la espera. Pues vamos a comenzar. Este, Vamos a comenzar el trabajo de hoy para que lo hagamos de manera relativamente rápida, para que estemos avanzando. Hemos estado trabajando, voy a compartir, porque eso de que no me veo es un poco complicado. Mm, Aquí estoy. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Pues estamos, como siempre, me quiero ir a UCICAM para que podamos ver entonces la guía. Acuérdense que estoy aquí, me voy a la parte de guías, me voy a media superior, al proceso de admisión y estamos entonces ahí, sobre la guía. Y lo que nosotros estamos siguiendo es esta parte, lo que nosotros estamos siguiendo es esta parte de la guía, donde me está hablando de aspectos normativos, donde me habla del marco curricular común y de la práctica educativa. Entonces, en cuanto a aspectos normativos, me habla del marco legal de la educación media superior y de la nueva escuela mexicana, que de alguna manera comenzamos a entender y comenzamos a abordar el sábado pasado. Entonces, ya dentro de la bibliografía que nos está dando, estamos hablando de la Constitución Política Mexicana. Vimos el artículo 1 que habla de los derechos humanos que se garantizan en la Constitución. El artículo 3, que es totalmente la educación, y el artículo 4, que es el artículo que habla del derecho que tienen, sobre todo los menores de edad, a la salud, a la alimentación, a la educación y que las autoridades educativas que los que estén en su custodia tienen la obligación de proporcionarles de manera general. Luego nos fuimos a la Ley General de Educación, donde veíamos en el artículo 1 de qué se trataba esa ley.
En el artículo 2 hablaban del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Luego, otro artículo importante es el artículo 8, donde hablan de equidad. Y luego nos íbamos al artículo 15, que habla de los fines de la educación. El artículo 16, que habla de los criterios. Y después nos íbamos íbamos hasta el 21, pero también nos mandaban del 44 al 46, donde habla de educación media superior. Y luego vimos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente el artículo 57, 58 y 59, que habla del derecho a la educación. Y estos tres documentos son los que trae la guía. Esos documentos están aquí, en la guía. Aquí está la Constitución Política, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Porque si General... quiere otra decoración. Una decoración para la mañana. Perdón. Pero entonces yo estoy agregando un documento más. Y ese documento más que estoy agregando es el que vamos a ver hoy y que es el de la nueva escuela mexicana. Entonces, antes de hablar de la nueva escuela mexicana, en cuanto a cómo es, en lo que pretende, quiero, a ver, déjeme ver por dónde me meto. Ah, está bien, sí. Me meto directamente aquí. Entonces, vamos a hablar de la nueva escuela mexicana, de cómo es esta nueva escuela mexicana, de lo que es o lo que está pretendiendo en esta visión de Estado. ¿Se acuerdan que era lo que habíamos comentado? Esa visión de Estado que tiene aquí está. Yo creo que desde aquí podemos a lo mejor tenerlo más claro, esa visión de Estado que nos está hablando. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros de manera muy clara, perdonando viendo aquí los documentos, tenemos nosotros, bueno, ya todo lo que habíamos estado hablando. Y la nueva escuela mexicana, como habíamos dicho, es este instrumento del Estado, es esta manera de ver la educación que tiene el Estado mexicano. Hay una página que pertenece a la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico, COSFAC. Si yo me meto a esa página, no sé qué sea esto, pero lo cerramos. Si yo me meto a esa página, se llama Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico, COSFAC. Si yo me meto, voy a encontrar un recuadro verde, este recuadro verde. Yo le doy clic ahí y me está apareciendo el marco curricular común de la educación media superior, que es el modelo educativo de la educación media superior en esta nueva escuela mexicana. Dentro de todos los documentos que hay uno que se llama la nueva escuela mexicana. Y en esa nueva escuela mexicana estamos diciendo qué es la nueva escuela mexicana. Y lo vamos a ver ahorita para concretar esto que nosotros comentamos como la NEM. Bueno, es un proyecto con enfoque humanista. Recuerden que desde el artículo 1 constitucional estamos hablando de derechos humanos, que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está también con un enfoque en derechos humanos. Por lo tanto, la nueva escuela mexicana es una visión humanista de la educación, es la visión de este gobierno. Entonces, la está implementando con el objetivo de reorientar
el sistema educativo nacional. Hay un cambio. En educación básica se llama Marco Curricular 2022. En educación media superior se llama Marco Curricular Común para la educación media superior, que es ya planes y programas de estudio ya bajados para reorientar con base en la nueva escuela mexicana. ¿Para qué? Para promover la formación integral, tal como marca el artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación de las y los estudiantes. La implementación de la nueva escuela mexicana es un proceso gradual y de largo plazo. Y comenzamos en 2022, 2023. Bueno, se supone que es gradual. Ahora, ¿por qué surge? Otra vez, no olvidar que este gobierno es un gobierno de izquierda y que la educación o el artículo 3 constitucional refleja la visión de educación que tiene cada gobierno. Entonces, recuerden que esto que llaman cuarta transformación, 4T, está en contra del neoliberalismo tan defendido por Salinas de Gortari, por ejemplo. Entonces, desde esta visión, dicen, o se dice, o se escribe, que las reformas y proyectos existentes no han logrado combatir con éxito las desigualdades económicas y sociales, ni se ajusta a las necesidades específicas del estudiantado y sus contextos. Recuerden que desde el principio he estado muy insistente en esta parte de contexto, 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 y que el artículo 3 constitucional nos habla de una igualdad sustantiva. Esta visión. Por tal motivo, fue necesario crear un proyecto educativo que incorpore la participación de la comunidad. La nueva escuela mexicana está pensando en la comunidad, en lo que rodea a los estudiantes. Ahora, ¿qué quieren lograr? Bueno, quieren lograr que todas las y los estudiantes tengan el derecho a recibir una educación de excelencia, es decir, que fomente, que mire el máximo logro del aprendizaje para el pensamiento crítico, que sea inclusiva, es decir, que admita a todos, especialmente a los que tienen barreras para el aprendizaje. Pluricultural, no multi, sino pluri, es decir, que las culturas se respeten, se miren, se entiendan, dialoguen entre sí. Colaborativa, acuérdense que nos habla de corresponsabilidad. Y en esta igualdad sustantiva, es decir, en esta equidad. Entonces, ¿qué quiere lograr? Que todos los estudiantes tengan derecho a recibir una educación de excelencia, inclusiva, pluricultural, colaborativa y equitativa a lo largo de su trayecto formativo. Pretende formar estudiantes con una orientación integral que mire no solamente las matemáticas, las ciencias naturales, el español, sino que mire también su bienestar afectivo emocional, su cuidado físico corporal y la participación ciudadana. Que sea humanista, que parta de la relación con la comunidad a la que pertenecen, contexto, que entiendan, que miren esa comunidad en la que están. ¿Qué quiere lograr? Incentivar el diálogo y el trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad educativa, es decir, entre docentes, tutores y orientadores educativos. Esa es la comunidad educativa. Dar coherencia y continuidad pedagógica a la trayectoria educativa de los 0 a los 23 años, el Plan 023, y reconocer a la educación como el principal faro de la transformación y desarrollo social. Eso es la nueva escuela mexicana y eso es, bueno, un panfleto que está aquí en esta página. Ya se los puse yo en claro.
¿Qué más hay? Bueno, nos habla de los principios de la nueva escuela mexicana. Son 8 principios de la nueva escuela mexicana. Y los principios son, la nueva escuela mexicana fomenta la identidad con México. Favorece el amor a la patria, el aprecio de cultura, historia, valores de nuestro país, respetando la diversidad cultural y de pensamiento. Es un fomento de la identidad con México. La responsabilidad ciudadana es el otro principio. Impulsa el uso de valores y de los derechos humanos en pro del desarrollo del individuo y de la comunidad. Un tercer principio es la honestidad, que se enfatiza este valor para desarrollar confianza y congruencia dentro de la comunidad. Otro principio es la participación en la transformación de la sociedad para trabajar juntos o de manera conjunta para resolver problemas comunes. El quinto es el respeto a la dignidad humana, este enfoque en derechos humanos, respetar, ejercer y promover los derechos humanos. El sexto, la interculturalidad. En esta interculturalidad, les decía, es que las culturas se reconozcan, que se respeten, y es fomentar ese reconocimiento, respeto y aprecio por la diversidad cultural y lingüística que existe en nuestro país. Maestra, Sí, entonces tengo aquí una pequeña duda. sí. ¿Cuál es la diferencia entre pluricultural y multicultura? Mm. Cuando hablamos de entre, ¿qué? Perdón, otra vez, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre pluriculturalidad e intercultura? Porque siento que se parecen, pero no son igual. No son igual. Cuando hablamos de multiculturalidad, hablamos de una nación o hablamos de un lugar donde hay muchas culturas, pero eh, simplemente hay muchas culturas y no se reconoce un país multicultural. Ah, bueno, sí tenemos muchas culturas. Cuando hablamos de una pluriculturalidad, estamos hablando ya de un reconocimiento de todas esas culturas. Estamos hablando de un respeto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que el único idioma que hay en México es el español y que las demás son lenguas, no estamos hablando de una multiculturalidad. No estamos reconociendo que estamos al mismo nivel. Pues cuando nosotros hablamos de que hay, de que hay, de que son idiomas, el ñañú es un idioma, el náhuatl es un idioma, el tzetzal es un idioma, el español es un idioma, y que todos son idiomas, y que en México hay, no me acuerdo cuántos idiomas hay como 50 y algo, no me acuerdo cuántos idiomas hay en México, ya estamos hablando o ya tenemos una visión pluricultural. Cuando hablamos de una interculturalidad, es cuando las culturas se comunican entre sí y cuando podemos nosotros comprender a la otra cultura. Y ya cuando hablamos de interculturalidad crítica, es cuando en ese reconocimiento a la otra cultura encontramos puntos comunes. Déjeme ver si yo tengo en algún lugar la definición. No. Maestra, básicamente la definición que yo tengo es que, bueno, la diferencia principal, como usted ya lo había dicho, radica en la interacción que existe entre las culturas. Y efectivamente, cuando estamos hablando de multicultural, es solo la coexistencia de las diferentes culturas en un espacio. Pero cuando hablamos Sí, ya de pluriculturalidad, no solo implica la coexistencia, sino también la relación activa que existe entre ellas. así es. O sea que la Así, multicultura es saber que están ahí y la pluricultura ya es como la integración. así es. Y la intercultura ya es em, el reconocerse, el entenderse, el respetarse. Ok, sí, maestra, gracias, ya me quedó claro. Muy bien.
Entonces, lo que nos dice el artículo 3º constitucional está pugnando por por un país pluricultural. Y bueno, ya dentro del principio de la nueva escuela mexicana, ya reconociéndonos todos igualmente valiosos, ahora tenemos que entendernos. Y entonces ya estamos hablando de esa interculturalidad. Y bueno, tenemos la cultura de la paz, que es resolver los conflictos de manera pacífica, pero además promover la solidaridad. Y finalmente el respeto a la naturaleza. Esos son los 8 principios de la nueva escuela mexicana. Es fomento de la identidad con México, responsabilidad ciudadana, honestidad, participación en la transformación de la sociedad, respeto a la dignidad humana, interculturalidad, cultura de la paz y respeto a la naturaleza. Y hay ejes prioritarios. Maestra, Sí, yo dígame. tengo una duda. Dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza, el sujeto que se coloca en medio, bueno, ¿es el alumno o la comunidad o ambos? El estudiante. Ok. El centro de la acción es el estudiante. Ahorita lo vemos, pero es el estudiante. Visto desde su comunidad, entendido desde su comunidad, en relación con su comunidad. Pero el centro es el estudiante. Seguimos siendo constructivistas. Cuando surgió la nueva escuela mexicana en educación básica, les digo que en educación media superior estuvo muchísimo más estructurado. Cuando surgió en educación básica, ponían al centro a la comunidad, pero después rectificaron y ya pusieron al centro a los estudiantes. Pero sí, al principio, pero fue en educación básica. En educación media superior siempre ha estado al centro el estudiante, siempre. Ok, Muy bien. gracias. Por nada. Entonces, hay 4 ejes prioritarios para la nueva escuela mexicana. El primer eje es la revalorización del magisterio. Es complejo. Es complejo. Podríamos pensar, podríamos creer que esta revalorización del magisterio tiene que ver con la cuestión laboral. Podríamos pensar que la revalorización del magisterio tendría que ver con que nos pagaran un mejor salario, pero en realidad es más profundo que eso. Sería estupendo que nos pagaran un mejor salario, que es algo que todavía, perdón, es algo que todavía nos están quedando a deber y nos están quedando a deber de una manera muy fuerte. Pero se está refiriendo a otra cosa y ahorita más adelante lo vamos a ver. Miren, quizá con nosotros no pasa tanto. ¿Por qué no pasa tanto? Porque desde el inicio nosotros provenimos de otras profesiones. Entonces, desde el inicio se considera, o desde el inicio todos sabemos, o todos asumimos que sabemos poco de educación, porque tenemos un origen que no es el magisterio. En mi caso, yo soy bióloga. Entonces, si yo les pregunto de qué son ustedes, no creo, bueno, me atrevo a asegurar más bien que ninguno de ustedes tiene, o si lo tiene será uno o dos, la formación inicial de docente, que es normalista. Entonces, con nosotros, con media superior, bueno, pues creo que todos asumimos y sabemos cuando nos metemos a esto que nos falta mucho por saber y conocer. Ya cuando estás en el ejercicio, ya te pones a tener cursos y ya algunos tenemos ya la especialización, diplomados, diplomados, especializaciones, maestría y algunos alcanzamos doctorado. Pero nos vamos formando y nos vamos forjando poco a poco.
En el caso de los docentes de educación básica, ellos sí son normalistas, o vienen de la UPN, o vienen de una licenciatura en educación. Entonces, pensaríamos, creeríamos que como cualquier profesionista, cuando tú egresas de una escuela y obtienes tu título, ya estás reconocido como ese profesionista que eres. Es decir, si tú obtienes un título en arquitectura, bueno, pues ya todo el mundo asume que eres arquitecta, arquitecto, y que entonces posees las competencias necesarias para desarrollarte como arquitecto, como arquitecta. Si tú obtienes un título en medicina, la concepción es la siguiente. Pero, oh, sorpresa, eso no sucede con los docentes. No sucede. Cuando obtienes tu título de licenciada, licenciado en educación, el Estado, la SEP concretamente, considera en esta idea de que el Estado es quien está regulando la educación, considera que te tiene que decir qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, por dónde tienes que moverte. Y entonces, algo que yo vi de primera mano en 2016, hace 9 años, y me sorprendió, como ustedes no tienen la más remota idea, porque yo nunca había trabajado con maestros de educación básica, que los maestros de educación básica tienen muchas carencias, tienen muchos miedos y se les dice lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Entonces, se supone que la nueva escuela mexicana lo que está pretendiendo entonces es que los docentes adquieran el papel preponderante que tienen que tener y se les vea realmente como profesionistas. Así como tú respetas a un médico al tener un título, así como cuando un abogado, un licenciado en Derecho, tiene un título, así como un diseñador gráfico tiene un título y se asume que saben de lo que están hablando. Sabemos que no, nos vamos formando en la práctica, pero se confía en ellos porque se sabe, se piensa lo que está hablando. Se pretende en esta revalorización del magisterio reconocer que ellos son agentes fundamentales del proceso educativo, que saben lo que están haciendo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio. Y uno de los ejes prioritarios, y ahorita lo vamos a ver, realmente es la revalorización del magisterio. Todavía nos quedan a deber en lo de pleno respeto a sus derechos y en lo de desarrollo profesional. Nos quedan a deber para comenzar con este proceso en el que ustedes están. No cumple este proceso al que ustedes están participando, no está cumpliendo con esta revalorización, pero tampoco está cumpliendo en el que yo participé para ser subdirectora. Todavía nos quedan a deber, especialmente a la educación media superior. Sí, Minerva, dígame. Cuando hablamos de la revalorización del magisterio y que no se les reconoce estas capacidades o estas competencias que los profesores hablan, hablamos también ahí de autonomía en la didáctica. Autonomía curricular, porque estamos hablando estamos hablando de educación, sí, autonomía curricular permítame porque ya me trabé aquí. Sí, autonomía en la didáctica, sí, pero para educación media superior, porque recuerden que nosotros no somos, pero estamos hablando para ellos, ahorita les digo de qué,
Para ellos estamos hablando de autonomía profesional. Aquí está. Autonomía profesional. De eso estamos hablando. Autonomía profesional. Aquí está. Para nosotros es autonomía en la didáctica media superior, pero a ellos es autonomía profesional. La autonomía curricular es la del centro de trabajo, es la de la escuela. Y para los docentes de básica es autonomía profesional. Maestra, y me quedó duda con la autonomía curricular en cuanto que menciona que es de la escuela. ¿A qué se refiere con que es de la escuela? Ahorita lo vemos. Ok, Ahorita lo vemos. muy bien. Ahorita más adelante les aclaro bien eso. Entonces, el primer eje es la revalorización del magisterio. El reconocer que de verdad, somos los agentes fundamentales del proceso educativo. Y realmente yo lo entendí hasta que la primera vez que tuve un puesto directivo relacionado con docentes, donde ya vi a los docentes en acción. Es decir, me desprendí de mi papel de docente y me fui al papel de directiva. Y si los docentes quieren que algo pase, pasa. Si no quieren que pase, no pasa. Así de simple. Entonces, realmente son el agente fundamental del proceso educativo. El otro eje es la infraestructura. Estamos ahorita con un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que este semestre comienza ya, bueno, este año 2025 comienza ya para educación media superior, donde se pretende que un comité escolar de administración participativa obtenga dinero del gobierno y entonces que lo puedan emplear en servicios e infraestructura. Es ahí donde, como el gobierno está tratando de este eje prioritario, la escuela es nuestra. Entonces, en el caso de media superior, en esto que llamamos gobernanza, también es vincularnos de alguna manera para tener esa infraestructura. ¿Para qué? Para promover el aprendizaje del estudiantado en un espacio seguro y que permita la realización de actividades no solo académicas, sino deportivas, artísticas y culturales. El Ahí tercer eje, también, maestra, ahí también vienen siendo las VAPs. ¿las qué? Las VAPs. Se busca disminuir las barreras de aprendizaje también No, al eso es otra implementar, cosa. pero no con ese propósito de modificar la infraestructura ni nada de eso. Eso es un ajuste razonable. Ok, Eso es otra cosa. ok. La escuela debe ser inclusiva. Y cuando hablamos de inclusión, habitualmente hablamos de discapacidades. Hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, lo que tiene que hacer la escuela, una escuela inclusiva, es disminuir esas barreras para el aprendizaje y la participación, que algunas tienen que ver con la infraestructura, exactamente. Y entonces lo que tiene que hacer la escuela son esos ajustes razonables de los que estábamos hablando la semana pasada para garantizar que todos tengan el acceso. Y aquí está. Los ajustes razonables está en la infraestructura y los espacios, además de comunicación e información, realización de actividades, en los materiales, en el currículo y en la organización de la jornada escolar. Aquí es cuando estamos hablando, por ejemplo, de rampas. Es cuando estamos hablando de espacios más amplios donde puedan pasar silla de ruedas, donde estamos hablando de estructuras o estamos hablando de letreros en braille o donde estamos hablando de espacios donde pudiéramos tener, donde los estudiantes con una discapacidad auditiva pudieran estar, pero son ajustes razonables. A lo que se está refiriendo, acá es que las escuelas cuenten
con los espacios, con los edificios, con el material, con el equipo, con los proyectores, bueno, que sería parte del equipo, necesarios para poder funcionar. Por ejemplo, que tengan baños. Por ejemplo, si estamos hablando de las zonas muy calurosas del país, que puedan tener ventiladores, que puedan tener aires acondicionados, que puedan tener equipo, que puedan tener laboratorios, talleres, computadoras, etcétera. A eso se refiere con como eje garantizar que los planteles puedan contar con lo necesario. Y entonces lo hacen a través de este programa que se llama La Escuela es Nuestra. Este programa, bueno, ahí están un montón de imágenes. Y, por ejemplo, en el caso de educación media superior, nos dieron, aquí está, están dando dinero para que los padres de familia se pongan de acuerdo y lo empleen, sobre todo en infraestructura. Es otra cosa. No son los ajustes razonables, sino ¿qué te hace falta escuela? ¿Te hace falta una cerca? ¿Te hace falta columpios? ¿Te hace falta una cancha? ¿Te hace falta un arcotecho? ¿Qué te hace falta? Para que pueda haber un mejor aprendizaje. Espero poder haber respondido. El otro eje es la gobernanza. Miren, ¿qué es la gobernanza? Nosotros tenemos un gobierno. Ese gobierno se encarga de hacer todo lo necesario, de proveer. Eso es el gobierno, provee. Cuando hablamos de gobernabilidad, estamos hablando de, bueno, qué tan bien gobierna ese gobierno. Pero poco a poco, la sociedad civil ha estado haciendo acciones que le corresponden al gobierno. A veces por necesidad, como las madres buscadoras, porque no les queda de otra, porque el gobierno no se mueve, a veces por eso. Pero la gobernanza se refiere a cuando una comunidad toma en sus manos la resolución de sus necesidades. Y entonces, cuando hablamos de gobernanza en la escuela, es que los integrantes de la comunidad escolar y social, es decir, que rodea la escuela, participan en la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Una cancha o aires acondicionados? Eso lo tiene que decidir la comunidad de la escuela. Porque, por ejemplo, otra vez vuelvo a los lugares más calurosos. Sin aire acondicionado o sin ventiladores no van a funcionar porque hace demasiado calor. O, por ejemplo, ¿qué necesitamos más? ¿Una cerca o ventiladores? Estamos teniendo muchos problemas de inseguridad. Es probable que haya una comunidad que juzgue más necesario tener una barda alrededor del plantel para tener mayor seguridad para los estudiantes. ¿Eso quién lo va a decidir? Lo va a decidir la comunidad escolar y quien lo rodea. Y entonces emprenden acciones de manera conjunta y se corresponsabilizan de los resultados, sin perder de vista el rol de cada uno de ellos, sin perder de vista que padres y madres son solo padres y madres, que estudiantes son solo estudiantes, que el equipo directivo es el equipo directivo y que los docentes son los docentes. Y que no pueden usurpar funciones, pero todos trabajan desde la función que tienen para hacer una gestión escolar acorde a lo que se necesita. Eso es la gobernanza. Y el otro eje, es decir, lo que se está tratando, por eso en la escuela es nuestra, están haciendo que ellos decidan
en qué en qué infraestructura van a gastar ese dinero. Ahí está la gobernanza. Cada comunidad escolar decide qué va a hacer. Y en los contenidos, es esto, en el caso de nosotros, el marco curricular común de la educación media superior, donde se cumple con lo dispuesto en el artículo 3º constitucional, en el que se define que los materiales, así como las estrategias didácticas, serán adecuados a cada nivel, tomando en cuenta las edades y las capacidades de las y los estudiantes. Y esos son los 4 ejes prioritarios para de la nueva escuela mexicana. La revalorización del magisterio, que es, creo yo, la que está costando mucho más trabajo, la infraestructura, la gobernanza y los contenidos. Eso es. Y finalmente, hay un documento que no lo vamos a leer, que tiene 21 páginas, pero es básicamente todo lo que hemos, o digamos que no lo hemos leído, pero mucho de lo que hemos hablado de la nueva escuela mexicana está aquí. Si quieren darle una leída, pues ahí está. Lo que sí es importante son estas principales características. Y yo creo que lo vemos desde acá. Ay, perdón, se me va. Aquí. ¿Cuáles son las principales características? Las principales características de la nueva escuela mexicana es que se vincula con la comunidad. Recuerden, no deja de lado la comunidad, que valora a las y los docentes, pero en este respeto por su profesión, en este respeto por su visión, en este respeto por lo que son, no en lo económico, que ojalá que fuera también en eso, pero bueno, en el caso de educación básica, todos los docentes, hay un límite mínimo de lo que ganan los docentes y de ahí para arriba. Entonces, en nosotros no sucede, todavía no está. Está, pero en el personal administrativo. Todo el personal administrativo tiene un sueldo base que es igualito para todos. Le subieron a algunos muchísimo el salario. Y de ahí, pues bueno, vienen más. No sé si lo puedan lograr con nosotros, ojalá que sí. En una trayectoria académica, en una formación docente, y que realmente podamos constituirnos, fortalecernos como docentes. Perdón, ando toda perdida, me quedé en los docentes. En una trayectoria académica se habla de algo que se ha nombrado Plan 023. Este Plan 023 es desde la educación inicial, que comienza a los 3 meses, hasta la conclusión de la educación superior, que es el Plan 023. Se habla, otro de las características es el enfoque humanista y el nuevo enfoque pedagógico. Ese nuevo enfoque pedagógico pone al centro a los estudiantes, seguimos con el constructivismo, pero se trabaja con base en este contexto y hay algo que se llama decolonialismo, hay algo que se llama pedagogías del sur. Habitualmente nuestra visión del mundo es una visión del hemisferio norte, occidental, y se olvida lo que se ha hecho en el sur. Y cuando hablamos del sur no solamente hablamos de lo geográfico, sino también metafóricamente de todos esos pueblos que fueron conquistados, civilizados, entre comillas, y que se olvidó lo que habían aportado. Entonces, estas pedagogías del sur están tratando de traer otra vez a la escena eso que es valioso en cada uno de sus pueblos y comunidades que ya no estaba, que también tiene que ver con esta interculturalidad. Y
hay el máximo exponente, o digamos el máximo pensador, o digamos el pensador estrella de este enfoque pedagógico es Paulo Freire. Paulo Freire fue un filósofo, pedagogo brasileño que hablaba de la pedagogía del oprimido, de la pedagogía de la esperanza, de la pedagogía de la libertad. Y él hablaba de la lectura del mundo. Él decía que cómo podemos nosotros tener una lectura en el aula si no llevábamos a los alumnos a leer el mundo, a que vieran su entorno, a que vieran su comunidad. Y él hablaba de una educación para todos. Y entonces, por eso habla de la pedagogía de la esperanza, porque una pedagogía que le dé esperanza a los que están más excluidos. Habla de la pedagogía de la libertad, el enseñar a nuestros estudiantes a que la educación realmente les pueda dar armas para tener libertad, sobre todo de pensamiento. Paulo Freire es el pensador líder, es el punto del cual partimos, pero hay contemporáneos, por ejemplo, Elena Walsh, por ejemplo, Boaventura dos Santos, que son los que estamos siguiendo en esto que llamamos pedagogías del sur, esto que llamamos de colonialismo. Y ahorita que veamos el marco curricular común de la educación media superior, vamos a ver cómo está en educación media superior. Entonces, esas son las principales características, que se vincula con la comunidad, que valora a las y los docentes, que hay un plan 023, es decir, que los mexicanos tienen una trayectoria académica, que es un enfoque humanista y que hay un nuevo enfoque pedagógico de esta parte de mirar a los que menos tienen, de mirar a la comunidad y de llevar a los estudiantes a que miren también ellos a lo que los rodea, a su comunidad. ¿Y qué quiere lograr la nueva escuela mexicana? Que todas las y los estudiantes tengan derecho a recibir una educación de excelencia. Acuérdense, máximo logro del aprendizaje para fomentar el pensamiento crítico a través de un mejoramiento integral. Inclusiva. Tienes barreras para el aprendizaje, hay barreras para el aprendizaje, quitarlas, tratar de quitarlas. Pluricultural, reconocerse, diferentes culturas. Colaborativa, trabajo en conjunto. Y con una igualdad sustantiva, con equidad. Que todos tengan el acceso al mismo trato para el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales a lo largo de estos 23 años, desde educación inicial hasta que terminen la superior, porque acuérdense que son obligatorias todas, educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, son obligatorias para el Estado, que el Estado la proporcione. Para los mexicanos solo es obligatorio ir a preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. ¿Qué más quiere lograr? Bueno, formar estudiantes con una orientación integral y humanista, partiendo de la relación con la comunidad a la que pertenece. Reconocer a la educación como el principal faro de la transformación y del desarrollo social. Eso es lo que está pidiendo la nueva escuela mexicana. Hasta aquí, perdón que no me sirven mis benditas cámaras, pero hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta, algo más. No, maestra, está muy claro. ¿Todo bien? Muy bien, entonces, bueno, hasta aquí terminamos, o con eso terminamos lo de la nueva escuela mexicana. Sí les hice un, ¿cómo se llama? Un examencito
de la nueva escuela mexicana que tiene preguntas que van a poder ver después en otro lado, pero sí me es importante puntualizar. Entonces, estoy poniendo la cortinilla para saber, es que no se notaron.